Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestra última unidad, el número 7, y las estrategias para el manejo del manuscrito una vez que está listo, una vez que ya estamos enviándolo a la revista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, siguientes pasos, lo que vamos a estar comentando hoy. Siguientes pasos cuando el manuscrito está listo, la revisión final del manuscrito, el envío, entender un poco cómo es el proceso editorial y los tiempos, la comunicación y manejo de los evaluadores por pares, qué pasa cuando nos rechazan un artículo científico y cuándo decidir más bien retirar el manuscrito y enviarlo a otra revista. Bueno, una vez que está listo, hay que comenzar a familiarizarse con una plataforma electrónica generalmente, que son las que se están utilizando hoy en día, y hay que a veces subir el manuscrito inclusive por partes, ir subiendo el manuscrito. Algunas veces nos piden que tengan número de líneas, por supuesto ahí verificar de que no nos pasemos en el número de palabras de cada una de las secciones del manuscrito. Generalmente hay un máximo en el número de palabras para lo que es el resumen, que ya lo vimos, y también para el contenido total del manuscrito, que puede variar entre el tipo de artículo, ¿no? Entonces hay que mirar todo eso, porque esa puede ser una de las primeras razones por las cuales nos rechacen un escrito, que nos pasamos el número de palabras o que el resumen no está estructurado de la forma como ellos lo piden, o que las referencias bibliográficas no están de acuerdo a las normas con las cuales lo pide la revista. Este proceso de subida del artículo a la plataforma puede demorar varias horas, inclusive comenzamos un día y luego terminamos 2 o 3 días después porque nos damos cuenta que nos falta alguna información, a veces inclusive de otros autores. Siempre es necesaria una última revisión, si es posible, inclusive por varios de los autores del manuscrito, revisar la redacción, el cumplimiento de las normas para los autores, los requisitos de la revista de nuevo, los tiempos de respuesta. Acuérdense de ver si nosotros estamos o no estamos apurados y definitivamente eso puede marcar una diferencia entre una selección de una revista u otra. Algunas revistas piden preparación de las hojas de vida, algunas pequeñas hojas de vida de cada uno de los autores, y uno debe tenerlas listas. Entonces, por eso es importante revisar muy bien cada uno de los requisitos de la revista seleccionada. El envío del manuscrito. Si es un manuscrito por invitación y es un número especial, a veces inclusive uno tiene que cumplir con todas esas normas que les acabo de decir ahorita y volver a pasar y subir todo el artículo como en pedacitos a esas plataformas. Cuando yo digo así como en trozos, me refiero a que ellos te piden el cuerpo del artículo en un archivo, las figuras en un archivo, las tablas en otro archivo, los autores con la primera página inicial y los datos de cada uno de los autores en otro archivo, y esto para garantizar de que el proceso de arbitraje sea un proceso ciego, donde quien lo envía, quien te lo va a evaluar y quien envía eso a otros evaluadores no sabe a quién está evaluando. El envío del manuscrito, bueno, hay que registrarse en la plataforma, te piden muchos datos, es como vaciar una parte del currículum allí, te piden los datos del número de ORCID, que lo vimos en nuestra primera sesión. Hay que tener calma y hacer con mucha cautela, con mucha paciencia todo este proceso, porque nos va a tocar llamar al resto de los autores, y en el caso de los estudiantes, si los estudiantes lo dejan para última hora, ellos tienen que subir la información no solo de uno, sino a veces 3 y 4 autores. Piden afiliaciones, email, contactos u otras publicaciones, inclusive te preguntan si tú estás dispuesto a hacer arbitraje de artículos que se publiquen en esa revista. ¿Cómo es el proceso editorial? Es importante conocerlo para nosotros saber por dónde va a pasar nuestra investigación. El autor o los autores envían el manuscrito, pasa por un primer filtro. El primer filtro es el editor. A veces a ustedes les toca seleccionar a qué editor, dependiendo del tema que ustedes van a tratar, lo envían, porque hay editores, por ejemplo, en el tema de seguridad alimentaria, editores en tecnología de alimentos, editores en innovación alimentaria, editores en temas de gastronomía. Entonces hay que saber muy bien a qué editor, a veces la revista te pregunta a qué editor de cuál tema se lo desea enviar usted el artículo. Y esa es la primera persona o grupos de personas que van a mirar nuestro artículo. Después de ahí se lo envían a pares, generalmente dos personas,
o 3 personas que son los que van a revisar el artículo. Ellos tienen tiempos estimados, esos tiempos pueden ir desde 15 días, un mes, hay algunas revistas que son más flexibles y aceptan más tiempo de arbitraje. Si el artículo es aprobado, es enviado al comité editorial y el autor es informado de la decisión. Es muy difícil que un artículo pase de primera a ser aprobado. Generalmente tiene algunas mínimas observaciones. No hay ningún evaluador que pase, que diga, mire, el artículo está perfecto. Eso sería como un poco extraño. Entonces siempre esperemos recibir algún tipo de evaluación de nuestro artículo de al menos 2 autores, de 2 revisores. Y ocurre que si un revisor lo acepta y el otro revisor no lo acepta, ustedes están en su derecho de pedir a un tercer revisor, para que ese tercer revisor, dependiendo si lo aprueba o no lo aprueba, pues ya ahí ustedes van a poder saber cuál es la decisión final. Muchos manuscritos pueden ser rechazados cuando llegan a las manos del primer editor y ese proceso de rechazo puede ser hasta un 60%. Pero bueno, por eso es muy importante el tema de el resumen, que esté bien configurado el resumen, que estén todas las partes bien, que de manera que el editor no tenga ninguna razón para decirnos por qué nos está rechazando el artículo apenas recibiéndolo, sin ni siquiera enviarlo a un arbitraje. Y además, el editor podría hacerlo y está facultado para ello. Las comunicaciones con el editor de la revista. Este es un detalle muy importante. ¿Quién va a tener? Primero debe haber uno de los autores que vaya a ser como el responsable de mantener esa comunicación. Este puede ser un proceso que puede demorar muy poco tiempo, pero también puede demorar años, porque ese proceso de revisión del artículo, de mejoramiento del artículo con los diferentes evaluadores, es más de una vez. Pueden haber 2 veces que nos envíen observaciones, hasta 3 veces. Yo he tenido colegas que les han revisado hasta 7 veces el artículo hasta que finalmente logran publicarlo. Pero bueno, esto es por eso que les digo que puede ser un proceso desde muy corto hasta muy largo. Bueno, aquí ya hablamos del tema del registro de la plataforma, que uno tiene que realizar, familiarizarse con el sistema. Puede ser que haya un pago en la revista, generalmente esto es después de la aceptación. Y además ustedes pueden solicitar, si no hay recursos suficientes, se puede solicitar excepción de pago por ser un país de bajos o medianos ingresos o por estar en una zona de bajo nivel socioeconómico. Podría ser, pues, eso siempre es una opción. ¿Cómo deben manejarse los pares? Bueno, por eso debe haber un responsable de las comunicaciones con el manuscrito, que como hemos dicho anteriormente, generalmente es como el primer autor. No hay que perder la paciencia, ya hemos llegado muy lejos. Bueno, lo que les comenté anteriormente, que a veces pueden haber árbitros que te evalúan 1 vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces el artículo hasta que finalmente te lo terminan aceptando o te lo terminan rechazando en el peor de los casos. Hay que ser muy conciso en las respuestas cuando nos hacen preguntas. A veces simplemente el evaluador te dice, detalle más de la muestra, no explicó la metodología de diversidad alimentaria, comente el número de aprobación del comité de ética. Ustedes simplemente responden de lo más corto, lo más conciso, exactamente a lo que está preguntando el árbitro. Esto es importante y además las preguntas, hay árbitros que pueden ser muy ordenados, mientras que hay otros que no, y si te hacen una pregunta en muchas preguntas, en un solo párrafo, lo mejor, y yo recomiendo, y esto a mí me ha funcionado, uno desagrega cada una de esas preguntas en pequeños pedacitos y va dando respuestas con colores diferentes. El árbitro se lo pongo de color negro, mi respuesta la coloco en color azul y así, pero lo más detallado posible. Hay respuestas que pueden ser 15, 20 páginas. A veces las respuestas a los árbitros pueden ser más largas que el mismo manuscrito. Pero la mayoría hay que tener mucha paciencia y mirarlo con ojos muy descansados cuando uno mire los comentarios de los árbitros. Obvio que cuando hay 2 árbitros que te están haciendo comentarios y te están preguntando sobre lo mismo, pues a uno a lo mejor no escribió bien, no fue lo suficientemente explícito o no lo colocó dentro del manuscrito y vale la pena pues destinarle un tiempo para explicar con mayor detalle aquello que a los árbitros no les quedó claro. Acuérdense que ellos van a volver a revisar su artículo una segunda vez, si es que lo aceptan, porque ellos podrían no aceptarlo.
Ustedes no tienen que aceptar todos los cambios que les piden. Hay cambios que sí, cuando son cambios muy sencillos, pero sin embargo, si ustedes ven que hay una sugerencia de cambio que les voltea totalmente el artículo, no es lo que ustedes finalmente desean expresar, pues bueno, están en su derecho de decir que no. Y siempre es importante justificar el por qué no lo están colocando. A veces esa justificación es una justificación escrita, a veces ustedes la pueden apoyar con referencias bibliográficas, que funciona. Evalúe si los cambios son sustanciales y no le cambian a usted lo que usted desea explicar. A veces pueden ser tantos que usted decide retirar el artículo y enviarlo más bien a otra revista donde a lo mejor se lo puedan publicar. Y usted también, acuérdese que usted también va a ser evaluador. Entonces, cuando uno envía el artículo, uno también tiene que tener claro, a ver, esto me queda claro a mí, yo lo entiendo la primera vez, por eso es que el proceso de escritura es, escribe uno, lo deja descansar, lo deja reposar, y cuando lo vuelve a agarrar el artículo, el manuscrito con nuevos ojos, siempre aparecen nueva información que a lo mejor requiere ser mejorada. Razones por las que se rechaza un artículo, bueno, numerosas, pero bueno, primero hay que detenerse a mirar las observaciones de cada uno de los árbitros. Puede ser una inadecuada comunicación, que fue inadecuadamente redactado, que de pronto no fue escrito en el idioma original y no fue bien traducido, de pronto no se sacó un gran provecho de los resultados, no se mostró lo que realmente se quería mostrar de los resultados del artículo, de pronto es falta de originalidad, que hay muchos otros artículos escritos en ese mismo tema, de pronto es que se parece a otros ya publicados, a lo mejor no cumplió con las normas y los requisitos de la revista, lo cual daría mucha pena porque después de revisar, de haber hecho un curso como este, donde ya uno sabe que hay que cumplir cada uno de los detalles que la revista nos pide, pues bueno, eso es lo mínimo que uno podría hacer. De pronto no se ajustan a la línea editorial de la revista y entonces toca probar con otra revista, o puede ser que alguno de los árbitros tenga algún tipo de conflicto de interés que deberían de declararlo y decir que no están aptos para revisar y arbitrar el manuscrito, pero podría ser que también lo rechacen. ¿Cuándo decidir si un artículo lo envío más bien a otra revista? No necesariamente es que me lo han rechazado, sino que de pronto lo envié, nunca recibí respuesta, ya necesito saber qué va a pasar. Hay revistas que se caracterizan por tener respuestas tardías, pues indudablemente que nosotros que estamos muchas veces en contra del reloj, esas no serían las ideales. Pero de pronto uno tiene suerte y te responden rápidamente. Hay que mirar bien los diferentes canales de comunicación, a veces la plataforma, a veces un correo electrónico, a veces que uno hasta conoce el editor de la revista y uno le escribe. Pues bueno, cualquiera de esas opciones es válido, ¿no? Para uno saber, especialmente si han recibido el artículo y si está en un proceso ya editorial. También ustedes pueden verificar si hay algún tipo de conflicto de interés con los evaluadores, con los editores, y eso también podría ser una causal de retirar el artículo. También puede ser que salió un artículo muy parecido al que ustedes escribieron en la revista y un poco antes que el de ustedes, y ustedes dicen, bueno, no, ya no lo quiero publicar. Aquí les recomiendo este video para que miren, es de la editorial Elsevier y narra cómo escribir un artículo científico y unos consejos que me parecieron bien buenos. Como actividad final nos falta, bueno, verificar qué progresos tienen ustedes, qué falta, qué apoyos han tenido, y acuérdense, si necesitan apoyo, pídanlo. Estamos todos aquí para ayudarlos a conseguir lo que deseamos. Terminamos con esto. Es un proceso que puede ser rápido, puede ser lento, es impredecible, pero lo que sí es que hay que arriesgarnos a escribir, enviarlo y a aprender a manejar pues cada una de las diferentes etapas de lo que es un comité editorial y lo que es la publicación. Muchísimas gracias.